La fe cristiana tiene unos 2000 años. La fe judía, antecesora y acompañante de la fe cristiana, donde nació la fe cristiana, ¿tiene cuánto? 4, 5000 años, tal vez 8000. Y la fe genérica de la humanidad desde el principio quizá tiene millones de años, por lo menos un número chico sería 150.000 años. Estamos hablando de algo que ha pasado mucho tiempo, que ha evolucionado y que evoluciona dentro de mí, dentro de vos. Va cambiando con el paso del tiempo y se le van pegando ideas, se le van pegando conceptos, se le van pegando modos que cambian el sentido de la fe, que básicamente significa confiar en Dios y creer. La fe no es una cosa de la que hablamos nosotros, quiero decir, ¿no? La fe de la que hablamos en los tips no es algo que que es distinto o que está separado de Dios. La fe es la fe cristiana, la fe que está mostrada en la Biblia, la fe que es una respuesta consciente a Dios. La fe no es una enfermedad, es algo, ay, no sé, me dio un ataque de fe. No, no existe eso. Eso son intuiciones, emociones, a veces exaltadas, pero nunca son la fe, que es una respuesta consciente a, a una palabra, a un proyecto de Dios. Hubo un hombre que tenía un hijo endemoniado. El chiquito desde chiquito había tenido esos trastornos. Jesús le preguntó, interesante es esto, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Porque el chiquito tenía un problema de que desde niño, como le dijo el padre, eh, este demonio muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ayúdanos, compadécete de nosotros. ¿Te imaginas el sufrimiento de la familia que tenían que estar todo el tiempo con un ojo sobre ese chico que desde niño chiquito, había tenido ese problema? Y encima era mudo, o sea que no tenía posibilidad de comunicarse con la familia. Y acá está la respuesta de Jesús, que justamente muestra este aspecto de la fe en el que quiero que nos concentremos hoy. Jesús le dijo, porque el Padre le dijo, si puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Toma nota de lo que estamos leyendo. Dijo Jesús, todo es posible para quien cree. O sea que esto quiere decir que yo me concentro en la pandemia y digo, en el nombre de Jesús, cese toda pandemia y la pandemia cesa. No, no dice eso acá. No dice eso acá. Porque la fe es respuesta a una movilización de Dios. No es una moneda de canje que yo le digo a Dios, Dios, yo estoy creyendo, así que me tenés que hacer esto que te estoy pidiendo. No, no. Eso no es forma de hablar con Dios. Eso no es forma de tratar a Dios. Dios es Dios, no yo. Yo sé que queremos todos ser Dios. A mí me encantaría ser Dios, porque tendría todo lo que quisiera, ¿o no? Sería bárbaro que todo el mundo me dijera, Padre nuestro, que estás en Villa Carlos Paz, Córdoba. No, y a la gente le gusta eso, y que todos lo adoren y le canten himnos y le compongan canciones que digan, Danielito, tu vida cambió mi vida, pero la verdad de las cosas es que no solamente que yo no soy Dios, sino que no soy ni siquiera un ídolo. ¿Y está mal eso o está bien? Está bien, porque te pone en una concepción, en una autoconcepción madura. Si vos dejás de creer que sos Dios, dejás de creer que tenés que hacer milagros todos los días para probarle a los incrédulos que vos sos Dios.
Fíjate en Jesús, míralo a Jesús y ve qué cosa mueve Él y tu respuesta en fe es del tipo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para quien cree. ¿Te das cuenta? Es muy importante esto, ¿eh? Es muy importante. Yo he escuchado gente seria diciendo, lo que dice Dios es que nosotros podemos mover la mano de Dios. Esa expresión mal interpretada de la Biblia no toma en cuenta todo el concepto de la Biblia, donde el único, el único, el único que hace todo lo que Él quiere sin que nadie se lo impida y por lo tanto sin que nadie lo obligue a hacerlo, es Dios. Y ese Dios espera una respuesta de nosotros. Nosotros no tenemos que pagar con fe para que Dios nos haga milagros. Ese concepto es un concepto de la magia. Es el concepto que lleva a personas a hacer cosas como, por ejemplo, decir, yo voy a agarrar y voy a dejar de comer 15 días, no voy a comer nada, me voy a morir de hambre, pero para pedirle a Dios y hacer fuerza en su presencia. No hay que hacer fuerza porque la fuerza nuestra, aunque juntáramos la fuerza de mucha gente, lo único que estaríamos juntando es debilidad, porque no hay en ningún lado de la palabra de Dios un texto que diga que nosotros somos fuertes y que si nos juntamos somos mucho más fuertes. La verdad es que somos más fuertes emocionalmente o aún políticamente, ¿no? Porque vos juntás mucha gente, le hace fuerza de repente a los poderes políticos o los poderes sociales de una época concreta. Pero en el universo, en el reino de los cielos, el reino de Dios sigue siendo el reino de Dios y no la república de Dios, donde todos los votantes tenemos los mismos derechos y Dios nosotros lo nombramos y si nosotros no lo nombramos, Él no es Dios. Dios es Dios porque es Dios. Si yo no creo en Él, si yo me burlo de Él, si yo lo niego, Dios sigue siendo Dios, no lo vamos a cambiar. Eso no solamente que es una realidad objetiva, es la realidad más objetiva que hay en el universo, porque es la realidad objetiva del ser de Dios que hace que las cosas existan, incluyéndote a vos y a mí. De paso, qué lindo que Dios te hizo a vos, ¿eh? En serio, pensá en eso. Pensá qué lindo es que Dios ha hecho personas con las cuales nos relacionamos, las hizo Dios. Mira vos, sí, pero también hay cada uno, sí, también las hizo Dios, pero son unos desgraciados. No, Dios no los hizo así. Dios los hizo y ellos se transformaron en eso que son. Pero no lo pienses en forma negativa, es decir, pero estas personas, sino pensá, pueden ser redimidos por el mismo Dios que los creó. Así como Dios nos dio una vida y nosotros la chocamos, así Dios puede ser el mejor chapista y pintor que puede dejarnos nuestro auto no solamente restaurado a como era antes, sino que lo puede dejar 0 kilómetros. Te manda un bocinazo, este 0 kilómetro, modelo 51 Deluxe, que escribe, que dice estos días, un tip para pensar en cuarentena que te haga bien a vos y a mí. La fe es nuestra respuesta a la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree.